Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos del canal segorinvest.com. Aquí estamos una semana más con el análisis de los mercados, de la situación de los distintos índices, tras unos días de descanso, como sabéis, los que me seguís en Twitter. Y como efecto más significativo, ¿no? Estamos viendo un poco de volatilidad en el mercado, en los índices ligados a tecnología, y para ello pues bueno, nos centramos un poco en la evolución del ETF del SOX, un poco para ver lo que está pasando. Aquí vemos que estamos viendo unos movimientos importantes de volatilidad, sobre todo pues desde la caída que tuvimos el 16 de junio, ¿no? Que fue ya un movimiento que ya empezó a marcarnos cierto agotamiento en la tendencia, que si recordáis pues nos viene desde ese doble suelo que nos dibujó durante 2024-2025, que ya cumplió en el principios de mayo. A partir de ahí, pues bueno, el mercado ha seguido subiendo, pero como comentábamos, ya hay que empezar a tener cuidado con todos estos valores que están ligados a la tecnología, y aunque de momento el índice está teniendo volatilidad en la zona de máximos y eso es preocupante, de momento está manteniendo soportes importantes como puede ser esta zona que dibujamos aquí, zona de 534 del índice SOX. Estos son los mínimos del 9 de junio, son los que tendríamos que vigilar porque es la zona de corto plazo más significativa. Y como os digo, estamos viendo volatilidad porque hay valores pues como SpaceX, que ha sido un poco la salida a bolsa que ha marcado todo este movimiento y que ha llevado todo este tipo de excesos en los mercados de renta variables ligado a este sector. Pues vemos que se nos sitúa ya a niveles de precios de la OPV. La OPV, recuerda que salió a 136. De hecho, como os comenté, yo cogí unas poquitas, las que me dieron porque también daban muy poquitas en el momento de la OPV, y tras dos jornadas en mi caso, tras una jornada de subida en torno de 169, por aquí yo ya vendí. Compré y en el momento de la salida vendí. El valor siguió subiendo, pero como veis ha sido un exceso que ya se ha corregido completamente y ya lo tenemos en niveles de 150, que es el primer precio que marcó tras la apertura del mercado. A pesar de ello, pues bueno, vemos también otro tipo de mercados, como es el mercado del crudo, que ya empieza a corregir. Aquí ya hemos empezado a descontar otro aspecto positivo, como era el fin de la guerra, el doble techo en la zona de máximos que nos lleva a un objetivo del Bren a la zona de 63. Los expertos hablan de que zona de 70 podríamos tener ese primer nivel de soporte, y es donde estamos. Veremos si frena ahí en ese nivel de soporte o sigue para abajo. Y otro nivel que nos está marcando también cierto optimismo, ¿no? Pues sería el mercado del oro. El mercado del oro sigue corrigiendo desde máximos. El oro siempre ha sido considerado un activo refugio, y ahora pues lo vemos corrigiendo desde máximos hasta ese zona, ese rango que va de los 4.100 puntos, de los $4.100 hasta los $3.900 onza. Estamos en esa zona, de momento ya nos ha perdido la media, entonces pues bueno, también corrigiendo todo ese exceso máximo de volatilidad que ha tenido el mercado. Entonces pues bueno, vemos que ese clima de optimismo que veíamos en los distintos índices todavía se mantiene, pero hay que seguir siendo muy cauto porque todo esto puede generar cierto movimiento de volatilidad en el largo plazo, y eso lo vemos pues entrando ya un poco en los principales índices. Pues lo vemos en el mercado americano, en el SP 500. Le tenemos ahí un poco tonteando con esa zona de los 7.330. Hoy viene con cierto repunte, pero no hay que confiarse porque ya nos lo perforó con los mínimos del 9-10 de junio, y ahora nos lo empieza a perforar, sobre todo con la sesión del viernes, aunque tuvimos cierto repunte alcista. Mucho cuidado esa zona porque si la pierde pues podría dirigirse hasta la zona de 600, 7.000, hacia la zona de 7.000, que sería un poco un patrón de hombro, cabeza, hombro en la zona de máximos, no muy claro, no muy ortodoxo, porque esta line se pudo romper aquí en estos días, pero bueno,
Ahí podríamos tener ese nivel de referencia que nos marcaría. Recordar que esta semana, aunque he estado de vacaciones, os he dejado un vídeo sobre las principales figuras del análisis técnico y os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis verlo, no lo habéis visto, podéis repasarlo. Siguiente índice que vemos, el tecnológico Nasdaq. Aquí también pues el efecto de la tecnología, ¿no? Vemos que está haciendo un poco también un movimiento similar al del SP y al del SOX. Aquí vemos cómo también esos movimientos de los mínimos del 9-10 de junio llegaron a romper ese nivel de soporte de muy corto plazo de 28.650, que es un poco el nivel que tenemos que vigilar a corto plazo, ya la que la pérdida implicaría, como decíamos en el SP, una especie de hombro cabeza hombros. Aquí no tenemos esa figura, tenemos lo que sería un segundo hombro un poco más dilatado y podría ser casi un doble techo, pero es una figura de giro en máximos. A veces las figuras no son perfectas, pero hay que tener vigilado ese nivel de soporte porque nos podría dibujar pues una corrección hacia niveles de la media si perdiera esa zona de control relativamente importante. Si nos vamos al mercado de los pequeños valores, pues vemos que por aquí no está pasando nada especialmente. Hemos visto cierta ralentización en la subida y ahora pues estamos viendo que los mínimos que estamos viendo en los otros dos mercados americanos, pues aquí nos están viendo y esa tranquilidad continúa. El doble techo que tenemos o el doble suelo de continuidad que tenemos hacia la zona de 3.115 sigue activo y la zona de control de 2.930 pues sigue ahí bastante operativa. Entonces, pues bueno, mucho más tranquilo por aquí la situación porque es una serie de valores que han perdido bastante menos que los valores tecnológicos. Si damos el salto al mercado americano, al mercado europeo, pues aquí vemos cierta estancación, como veíamos en las últimas semanas ya veníamos comentando, cierta estancación en el sector en torno a los 25.350 del índice alemán. Han servido de resistencia en el pasado con un doble suelo, con un doble techo que se cumplió. Ahora fijamos de nuevo en el 25 de mayo, fijo prácticamente al TIC esos máximos y no ha podido con ellos, pero la media está actuando como relativamente soporte fiable. Entonces, pues bueno, ahí estamos en esos niveles. Hoy el mercado está prácticamente plano a la espera del mercado americano y veremos a ver, pero aquí en Europa sigue un poco la indefinición que veíamos en otros índices. De largo plazo sigue siendo muy alcista el valor y muy alcista el índice, pero todavía somos cautos por esa debilidad que os digo que está mostrando el mercado europeo y especialmente el alemán. Porque si nos vamos a ver el mercado español sigue cotizando con mucha fuerza. La banca ha vuelto a romper al alza y eso se demuestra pues principalmente en el índice español, que nos ha superado ya la zona de 18.500 y va disparado hacia la parte alta del canal alcista que venía dibujando. Aquí, pues bueno, no tenemos una figura de doble suelo de continuidad, tampoco tenemos una figura de tasa con aza, que podría ser también otra figura de continuidad, como os decía en el análisis de figuras chartistas, podéis verlo con más detalle que os dejo en la descripción, pero sí que podemos ver una posibilidad de que estas alzas continúen, ya no solo la parte alta del canal, sino que nos llevará un poco a duplicar este movimiento que, como os digo, eh, no es especialmente claro, pero sí que nos podría llevar a marcar un objetivo hacia la zona de, a ver que lo veamos, hacia la zona de 20.900 del índice. La verdad es que es una posición de continuidad alcista bastante interesante y por aquí podemos seguir teniendo fuerza que no estamos viendo en el sector alemán, como decíamos. Ya si nos vamos a otros mercados un poco más exóticos, pues tenemos el mercado chino, que pues la verdad es que está
recuperando también con cierta volatilidad, pero recuperando un poco el entorno a la zona de máximos. Tiene activo objetivo por ese doble suelo de continuidad hacia la zona de 5.293 y a partir de ahí pues bueno nos está intentando romper esa zona de 4.950, que es la zona que ha servido de objetivo del impulso Fibonacci que teníamos de largo plazo. Tras cumplirlo, pues bueno, ahora la vemos que está dudando en esa parte alta, pero mantiene ese objetivo de doble suelo de continuidad y parece que ahora empieza a haber algo más de fuerza en el mercado chino. Bitcoin, síntoma de debilidad, como veíamos anteriormente con el oro sigue en activo refugio, el Bitcoin para mí no lo es, pero sí que es cierto que pues no está pudiendo rebotar, el dinero no quiere entrar ahí y esta semana que nos ha perdido la zona de 60.000 que habían sido los mínimos del 6 de febrero y que ahí no está teniendo fuerza de nuevo para recuperar. Veremos si es una ruptura en falso y tiene cierto rebote o si por el contrario pues pierde ese nivel y ya se nos va a buscar objetivos de más largo plazo. Recordar que aquí tenemos la zona de 49.500 que es la zona límite que nos marcaría ese gran impulso de largo plazo que fijábamos hasta 236.000 dólares, pero de momento pues bueno, estamos más pendientes de mirar esos zonas de soporte que de objetivos alcistas porque la verdad es que el Bitcoin pues no está pintando nada bien. Y por último nos vamos a cruce euro dólar. Aquí también hemos tenido movimiento en la semana, nos ha perdido la zona de 1.14 que había sido pues un poco ese nivel de referencia histórico, ¿no? Desde mediados de 2025 cuando recuperó prácticamente en un abrir y cerrar de ojos esos niveles de paridad que teníamos en 2025 y ahí pues bueno cuando ha estado a punto de romper esa zona de 1.14 pues parece que vuelve a entrar un poco dinero o parece que empieza a recuperar cierta fortaleza el euro. ¿Qué pasará por aquí? Pues veremos a ver, no sabemos porque el mercado de divisas, pues como siempre digo, ¿no? Es el mercado, uno de los mercados más complicados, pero parece que ahora el dólar está cogiendo cierta fuerza respecto al euro. Veremos la evolución de tipos de interés, veremos la evolución de la guerra, porque si hay poco conflictos internacionales, pues el dólar siempre suele actuar como refugio, pero a día de hoy esa zona de 1.14 que ha servido de soporte en el pasado, pues es una de las más importantes y una referencia a nivel a vigilar. Por mi parte esto es todo, espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros al canal si no queréis perderos nada y os esperamos en siguientes vídeos. Un saludo y buena semana.